Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigas, amigos, aquí estamos nuevamente en Contraataque, nuestra cita con ustedes para hablar en esta oportunidad de la Selección Colombia Sub-20, de esta segunda salida que ha tenido el equipo de César Torres en este grupo F. Ha sido un 0-0 contra Noruega, que ya voy a competir, digamos, en eso con mis compañeros. A mí no me pareció tan decepcionante, pero veo que hay una gran reacción por esta segunda presentación que ha hecho el equipo. Ha sido entonces un punto que queda en la bolsa. Esto a la hora de un mundial que es tan exigente y que es un torneo tan corto, pues tiene un valor importante, pero entiendo que teníamos una gran expectativa contra una rival como Noruega, que en el papel no iba a ser el más exigente de este grupo, y pues hemos terminado firmando ese 0-0 en este partido. Vamos entonces a detallar qué es lo que pasó esta vez en la Selección Colombia, a tratar de identificar qué hicimos bien y qué hicimos mal a la hora de enfrentar a este oponente que, recordemos, venía de vencer a Nigeria, una de las sorpresas en el arranque del Mundial Sub-20, venía de ganar 1-0 y tiene ahora los mismos puntos que la Selección Colombia. Están los dos seleccionados con 4 puntos en este momento en el grupo F y casi con un pie en los octavos de final. Pero vamos entonces al partido puntualmente. Para eso estoy entonces con mis compañeros de Fútbol Red, y le voy a empezar a preguntar a don Juan Pablo Arévalo por qué no pudo Colombia contra Noruega. Jenny, un saludo para usted, para Andrés, para todos aquellos que nos están viendo. Y yo creo que faltó definición. Este equipo sigue engranando, sigue mostrando una mejoría, de pronto para muchos lenta, pero pues así es el mundial, así es este proceso juvenil, y hoy Colombia tuvo aspectos a destacar, sobre todo en ataque, ¿no? Buscando variantes. Creo que el técnico César Torres prácticamente que quemó todos los cartuchos posibles, terminó jugando hasta con 4 atacantes y simplemente faltó la definición. 2 golpes en el palo, 2 atajadas del arquero de Noruega. En defensa también se mejoró, incluso en el momento, o en el primer tiempo fue el momento más complicado en el que Noruega se montó en el partido, pero Colombia supo defenderse bien, con Yeimar Mosquera subiendo su nivel, con Simón García de igual manera, y creo que más allá del 0-0 hay que rescatar que Colombia está dando un paso más para consolidarse y llegar bien a los octavos de final, llegar más fuerte. Sí, pero ahora que se menciona ese término de montarse en el partido, me queda la duda. ¿Usted en algún momento sintió que estaba en riesgo el punto, estaba en riesgo el empate? ¿Creyó que de pronto podía venir una derrota contra esta selección de Noruega? En el primer tiempo, los primeros 15 minutos fueron completamente de Colombia, pero después hubo un momento donde no había lucidez, donde Noruega tuvo un mejor performance, como llaman ahora, y pues realmente, aunque no llegó nunca como con una opción clara de gol, sí tuvo momentos importantes en los que, por fortuna, repito, la zona defensiva pues pudo clausurar esas embestidas de Noruega. Incluso se da un penalti que luego el VAR y la árbitra Katia García anulan, pero era porque justamente Colombia la estaba pasando mal. A partir de ese momento en que el VAR le cohíbe este penalti, anula la jugada en la que se reclamó penalti por una mano de Simón García, el partido entró en un trance, se acabó el primer tiempo y ya el segundo tiempo sí fue completamente de Colombia. Cuando hablo de que Noruega se monta en el partido, es más o menos desde el minuto 15 hasta el minuto 35 más o menos. Fueron 20 minutos en los que Colombia realmente no la pasó bien con Noruega. De resto, era merecido que Colombia se hubiera llevado el triunfo. Sí, total. Ahora, yo realmente no sentí nunca en riesgo el partido, ni siquiera en ese primer tiempo. Creo que lo vi a Colombia bastante aplomado contra este rival. Fíjense que estoy mirando en este momento justo las estadísticas y tenemos 9 remates a puerta de Colombia por 1 solo de Noruega. Entonces creo que no se sufrió, digamos, tanto. Yo creo que el equipo tardó más
en engranar que otra cosa, pero no vi un Noruega tan amenazante. ¿O cuál fue la película que vio usted, don Andrés, en el segundo partido de Colombia en el mundo? Hola Jenny, Juan Pablo, a todos los que nos ven, escuchan. Realmente pues yo tampoco sentí en riesgo, digamos, el partido de Colombia perdido, por decirlo así, porque pues Noruega no es que haya tenido pues un buen partido contra Colombia. Sí tuvo en el primer tiempo, digamos, un poquito más de insistencia, pero no era tan profundo como se esperaba, y además pues digamos el riesgo de que Colombia se empezara a trabar un poco en ese primer tiempo fue porque los noruegos son de bastante talla. Entonces, una pelota quieta en un tiro de esquina, una falta y un cabeceo, pues obviamente iban a ganar. De hecho, viendo las imágenes veo que, o sea, esos son gigantes, o sea, más gigantes que los colombianos, ahí están las fotos. Y por ahí era por donde de pronto Noruega pudo haber hecho daño, pero Colombia pues lo supo controlar bien, más que todo ya finalizando el primer tiempo, y ya en el complemento fue que ya Colombia mejoró bastante, ya fue un poco más colectivo. Todavía falla mucho en generar juego, pero por lo menos trató de asociarse más y de jugar un poco más directo hacia el arco de Noruega, donde pues ya los remates y eso pues terminaron fallando. La definición efectivamente estuvo un poco floja por parte de Neisser, de Oscar Perea, de todos los atacantes, y bueno, pues yo vi eso, o sea, no vi a una Noruega. Me decepcionó un poco esa Noruega porque pues esperaba un poco más de juego, más peligro, pero pues Colombia en ningún momento sufrió más de la cuenta para uno decir, uy, vamos a perder. Pero Colombia pues supo reponerse de ese primer tiempo que fue un poco aburrido, monótono, donde ni allá ni acá habían... Un poco mucho. Ni allá ni acá habían muchas cosas para ver, entonces ahí fue donde yo creo que Colombia o César Torres ajustó en el primer tiempo y se dio cuenta que esta Noruega no nos iba a hacer mucho daño, y fue donde puso todo su arsenal a intentar ir al ataque, y todo el segundo tiempo fue de Colombia. Entonces, pues, cuestión de definición y de seguir trabajando en esa parte. Sí, sin duda. Ahora, pensemos desde el pitazo, o más bien desde el momento previo al pitazo, porque tuvimos dos novedades, Juan Pablo, que son importantes y que a muchos incluso les causó algo de desconcierto. La presencia de Rivero como inicialista, yo creo que ahí, digamos, no tenemos mayor discusión, pero sí tuvimos un cambio en el ataque. Decíamos en el partido pasado que tal vez Emilio Aristizábal no dispuso de muchas posibilidades claras frente al arco, y que tal vez no era como muy justo juzgarlo tan duro, porque en ese primer partido pues tampoco llegó tan limpio Colombia al arco de los árabes. Pero en este segundo partido, no sé si por astucia del entrenador o por el rendimiento de los jugadores propio, digamos, lo que ve el técnico dentro de los entrenamientos, no sé por cuál razón terminó siendo Neisser Villarreal el número 9 titular y desplazó a Emilio Aristizábal. En esos dos cambios, ¿cómo lo vio usted al técnico Torres? En el del medio campo, pues creo que le quiso dar un poco más de solidez, de darle un acompañamiento a Kenner González. El sacrificado fue Landázuri, que es un volante más mixto. Este muchacho Rivero, que es del registro de Atlético Nacional, es un volante un poco más de marca, pero con buena salida. Creo que ahí no tiene discusión. Quería ajustar un poco la mitad de campo, porque sabía que iba a jugar mucho por las bandas, con Perea, con el mismísimo Rentería, pero a mí también me quedó, pues no sé, digamos que la simple convocatoria de Neisser Villarreal en este mundial ya generó cierta polémica por su falta de continuidad en Millonarios. Luego que venía una lesión, jugó unos minutos contra Arabia y realmente yo no esperaba que fuera titular, porque los noruegos son jugadores de muy buena talla y Emilio pues tiene mejor talla que Neisser.
Y si usted ve, Neisser Villarreal se destaca en una volea de un centro de Oscar Perea, una volea que pega en el palo, y no recuerdo mucho más de Neisser Villarreal creando real peligro en el arco de Noruega. Entonces queda uno ahí como con esas dudas. El técnico definitivamente le tiene demasiada confianza a Neisser Villarreal, y ojalá pues se destape con goles ya a partir del próximo partido y en las rondas que vienen, pero todavía le falta movilidad, le falta ubicarse mejor en el área, y realmente no es el mismo del sudamericano. Uno se queda con la foto de Emilio Aristizábal en Fortaleza, en el fútbol colombiano, donde ha sido muy importante para la buena campaña de este equipo bogotano, y por eso como que lo reclama como titular, pero pues tendrá sus razones César Torres para no haberle dado sino los últimos minutos de partido al hijo de Víctor Hugo. Bueno, en este caso me quedó la duda, ¿aprueba o no aprueba Neisser Villarreal? No, para mí no, el titular se lo raja. Desde el partido anterior le dije pues que yo me imaginaba que iba a ser Emilio, porque sobre todo por talla, pero también porque lo había hecho bien en el primer partido, más allá de que le faltó el gol y de que no lo buscaron tanto. O sea, hoy con las opciones que creó Colombia, creo que ese sí era el partido para Emilio, porque contra Arabia realmente no hubo tanto volumen de ataque. Ya, en su caso, ¿qué opina sobre este caso de Neisser, don Andrés Trocha? Porque uno también pudiera leer el cambio, ese ajuste de otra forma, y digamos apostándole más a Neisser, pensando en el Neisser versión sudamericano, que efectivamente sabemos que no lo está por su lesión y bueno, todas estas cosas que ya todos conocemos, pero sabiendo que iba a ser una defensa muy, muy retrasada, que iba a ser muy difícil llegar al predio del arquero, sabiendo que eso iba a ser así, no pudo ser también un buen intento de César Torres intentar con un delantero como Neisser, que efectivamente es muy eficiente cuando va de 9, pero que también sabe jugar por fuera, precisamente en los movimientos que hacían Millonarios. No puede ser un cabezazo del técnico, al menos en el papel. Pues Jenny, pues yo también, digamos que fui de los que dijo la vez pasada que Emilio Aristizábal era el 9 fijo, por lo menos en esta primera fase de grupos, pues porque por lo que viene mostrando en el campeonato local y a comparación de la falta de ritmo que tiene Neisser Villarreal. De pronto César Torres quiso hacer efectivamente como un revulsivo en ese ataque, pues prefirió sacrificar a Emilio Aristizábal, que lo hizo bien, pues, pese a todo en el debut, y darle esa oportunidad a Neisser para también tomar confianza. De pronto también lo veo por ese lado, de pronto empezarle a dar un poquito más de rodaje a Neisser Villarreal y ver cómo respondía Neisser ante pues, un rival exigente, y ver si de verdad puede ser el 9 fijo o definitivamente se queda con Emilio Aristizábal. Pudo haber sido también la opción de por las características de Neisser, que es desequilibrante, que puede moverse para un lado y para otro, que puede haber César Torres haberse convencido de que pudo haber sido una solución, pero... ¿Y lo fue? ¿Al final fue una solución? Pues para mí no, porque no se anotó. O sea, estrelló un arco contra el palo y hasta ahí quedó todo. Entonces, pues si no se metió el gol con Neisser Villarreal, que fue el que jugó más que Emilio Aristizábal, pues no se logró el objetivo. O sea, puede que lo haya intentado, así como lo intentó Emilio Aristizábal en el primer partido, también no le entró. Pero entonces yo lo veo más como una confianza del técnico hacia Neisser, y además rememorando también las declaraciones del técnico, que decía que Neisser era del proceso y era de su hombre de confianza. Lo dijo en la conferencia pasada, la conferencia de prensa, y dijo que él era del proceso y simplemente era que tocaba darle más confianza y más rodaje, y que tuviera las oportunidades también para jugar. Entonces pues se la quiso jugar contra Noruega, intentando también ver otra característica en el juego, porque Emilio y Neisser pues obviamente son totalmente diferentes en su juego, pero pues al final pues van empatados. Emilio y Neisser van
sin goles en este mundial. Entonces pues ahí ya es tarea de César Torres si decide dejar en definitiva contra Nigeria a Emilio o a Neisser. A mí me gusta esa teoría suya sobre la presencia de Neisser, pensando en darle confianza, porque seguramente el rival para darle esa confianza tenía que ser Noruega, que no es en el papel, en la teoría, tan exigente como Nigeria, a pesar de que Noruega ya le ganó a Nigeria, ¿no? Hay que recordar eso. Eso sí, después de eso hubo una docena de intentos de Nigeria y bueno, definieron mal y por esa razón perdieron en el debut. Pero lo que digo es que puede ser un acierto, digo yo, del entrenador, darle este partido a Neisser pensando en eso que dice Andrés, ganar un poco más de confianza y de minutos y salir un poco del letargo que traía después de la lesión y más bien reservar a un tipo fuerte físicamente, con mucha más regularidad como Emilio para ese último partido contra Nigeria, pensando en que ese rival físicamente nos va a exigir bastante más que Noruega. Puede ser una explicación y en todo caso me parece que por donde lo vemos, el caso de Neisser me parece que habla bien del técnico. Yo entiendo que es para muchos Neisser un jugador que no es, digamos, de la simpatía de todo el mundo, pero yo sí soy muy Neisser team. A mí sí me parece que él es un hombre que se ganó con mucho trabajo su presencia en este equipo. Yo nunca lo discutí como convocable, si estaba por fuera me parece que era un tema de lesión, pero tenerlo en el equipo me parece que es un acierto del técnico, me parece que lo hace bien al arroparlo, al respaldarlo, después de todas las polémicas que traía, me parece que es lo que hay que hacer y habla bien de un técnico de juveniles que intente traer a un jugador, digamos, de la mano, a uno que todavía se puede hacer mucho porque es un sub-20, entonces todavía hay manera de llevarlo bien. Yo eso se lo respeto mucho a César Torres. Y pensando en estas teorías de ustedes, me parece que puede haber sido un acierto darle este partido a Neisser. Yo, a la hora de la calificación, que es lo que ustedes están viendo en el Fútbol Red a esta hora, yo no lo rajé, porque me parece que hizo bastante más, por ejemplo, que el hombre que más esperábamos, que era Óscar Perea. De Óscar Perea no dijimos prácticamente nada hasta los 60 o 65 minutos, hasta el momento en el que precisamente le da una asistencia a Neisser, que no es gol por una fatalidad, o sea, no podemos decir que decidió mal, que apuntó mal, que no, es realmente la jugada, había sido un golazo, estaríamos pero derretidos a esta hora hablando de Neisser si eso hubiera entrado, porque la volea es espectacular, pero no entró y por eso entonces estamos en esta polémica. Vamos a ver entonces qué decide el técnico contra Nigeria, pero pensándolo, también sumando todos los argumentos de ustedes, me parece que sigue obrando en favor del técnico Torres. Quiero destacar también, Juan Pablo, a los defensores. Me parece que ahí tal vez es donde más segura se está sintiendo la selección Colombia, a pesar de que Sarabia esta vez no tuvo tan buen partido como contra Arabia. Puede ser. En ese momento, en ese primer partido fue mucho más determinante, en este segundo le costó un poco más, pero yo creo que consolidar esos 4 del fondo y tener un par de tipos que lo rechazan todo y que ganan todos los duelos, como Simón y como Jeymar Mosquera, me parece que ya es una primera prenda de garantía pensando en octavos de final, ¿no? De acuerdo, Jenny, creo que se está consolidando esa pareja. Simón García creo que fue el más destacado, muestra mucha personalidad, la experiencia que ha ganado de Atlético Nacional se nota, y Jeymar muy bien también en los cierres, como usted dice, y bueno, los laterales tienen un rendimiento parejo, no son grandes destacados, pero cumplen con su función y como usted dice, pues cada vez un buen partido, además se lesionó, vamos a ver si es una lesión grave, si le da para estar en el próximo partido o no, pero creo que eso ha sido una de las cosas a destacar, que la defensa pues se está consolidando y no ha recibido gol en 2 partidos. Total, eso me parece que es muy importante. Después pensamos en el medio campo que tenemos, bueno, ahora, como bien dice Juan Pablo, no tenemos a Capu y a Marcelo, no estamos diciendo que estamos súper rodeados. Tal vez incluso no tengamos en esas posiciones un buen relevo para la selección mayor, eso puede pasar.
Pero también digamos que son muchachos que han cumplido en lo que les ha tocado, insisto, tal vez Sarabia mejor en el debut que esta vez, y vamos a esperar porque en no sé Juan, si es el reemplazo o el otro lateral derecho es uno de los que terminó saliendo de la concentración por problemas de disciplina, ¿no? O sea, en teoría no tenemos un reemplazo natural para Sarabia, si es que llegáramos a tener una baja por lesión, porque terminó este partido contra Noruega con un problema del hombro, pero entiendo que dentro de los marginados por el técnico, antes del inicio de esta competencia, que lo informó el propio entrenador, hubo 2 jugadores que salieron de la concentración por problemas de disciplina, o sea que ahí podemos tener entonces un problema. Si no se recupera Sarabia, podemos tener ahí una duda importante contra Nigeria. ¿Sí lo sabemos, Juan? Vea, Jenny, que no, que ninguno de los 2 jugadores que fueron sacados por indisciplina por parte del técnico Torres cumplían la función de lateral, e incluso prácticamente que Torres no llevó un lateral natural para reemplazar a Sarabia. Este día jueves lo hizo Joel Sebastián Romero, que no lo hizo mal, pero pues por eso hay que estar alerta, porque sin tener un lateral derecho natural y Sarabia lesionado, pues podría empezar a sufrir el cuerpo técnico de la selección. Total, eso siempre es un riesgo. Vamos a ver entonces cuál es el parte médico de Sarabia, que ojalá le alcance para recuperarse, aunque también estaría bien mantenerlo un poco con algo de descanso, pensando en la siguiente fase, intentar que contra Nigeria vaya otro jugador, vaya a su reemplazo, le da minutos, le da rodaje y de esa forma creo que recupera las 2 cartas en esa posición. Pero en general, digamos que sí, el balance de la saga es muy favorable. A mí me sigue gustando más Neymar que Simón, pero entiendo que Simón ha hecho un muy buen mundial hasta ahora. Después vamos a pasar a otro tema que también puede ser polémico, Andrés, y tiene que ver con el rendimiento de los mediocampistas. En esta oportunidad, todos queríamos, creo, a Rivero de titular. Rivero, que recuerden ustedes, es la razón, es el florero de Llorente en la salida de Efraín Juárez de Atlético Nacional. Recuerden que cuando se va Juárez, su molestia era porque iban a traer a un mediocampista más, que al final llegó, que es Mateus Uribe, y él lo que quería era que no ficharan a nadie en ese puesto porque él tenía una ficha entre los más jóvenes en el equipo sub-20, tenía esta ficha, que era Rivero, entonces no quería, eso es lo que dice Efraín Juárez en su explicación de su salida de Nacional, que él no quería que le taparan a este muchacho. Entonces creo que ahora que estamos viendo su dimensión, sobre todo en el primer partido, en este segundo creo que le costó un poquito más a Rivero partiendo como titular, pero tener ese potencial de ese muchacho pues efectivamente da un respaldo en la mitad del campo, y juntarlo también un poco con Kenner González pues es bueno en el papel. Ahora, en la práctica, ¿no sintió usted, Andrés, que a los 2 les costó entrar en el partido, que los 2 tuvieron unos 45 primeros minutos de errores y de imprecisiones, y que al final fue en el complemento, tal vez en la última media hora, cuando resultaron más seguros, se vieron mejor? Jenny, pues realmente yo lo que vi del medio campo sí efectivamente bajó un poco más el nivel con respecto al primer partido. Digamos que entre los 3 del medio que estaban ahí, que era Jordan, Elkin Rivero y Kenner, el que mejor lo hizo ahí fue Jordan Barrera. Después le sigue Elkin Rivero, y el que peor o el que más regular le fue a Kenner González, que de hecho en el primer partido le tiramos flores porque tuvo buena respuesta para ir al ataque y todo. Y en esta ocasión pues se vio un poco más perdido por esa banda, casi no aportó. Y lo de Elkin Rivero pues trató de manejar ahí el medio campo y todo, pero es que en general yo los vi muy opacos a los 3 del medio campo. Con respecto al partido, que Jordan Barrera fue más decisivo, en este pues intentó, pero tampoco pesó mucho. Entonces hoy el medio campo estuvo como muy parejo en cuanto a nivel.
y bueno, pues el que yo ahí pongo como el asterisco es Kenner González, porque no fue el que rindió con respecto a ese primer partido, que sí le vimos un poco más de incisión en ese ataque de Colombia, y en esta ocasión pues no fue tan decisivo. Pero pues lo del Elkin Rivero pues fue aceptable, o sea, poniendo los tres sobre la baraja, pues ninguno tuvo un partido reluciente, pero pues entre Jordan y Elkin Rivero pues fue lo mejorcito que hubo en los pasajes del partido, que medio se conectaron y terminaron haciendo pues cosas buenas para proyectar a Colombia en el ataque. Sí, yo también creo que ninguno de los tres se destacó, incluyendo a Barrera. Realmente es que uno de Jordan Barrera espera tanto más después de lo que le vimos en Junior. Entendemos que ahora, con la experiencia que tiene en Botafogo, pues uno sentía que debería haber más posibilidades, pero en realidad pues no es el caso. Ahora, digamos también que tuvimos un tema en este partido muy, muy particular con los extremos, Juan Pablo, porque tuvimos a Óscar Perea, que fue el decisivo, el que hizo toda la diferencia en el debut, y tuvimos a John Rentería, que es el Deportivo Independiente Rentería, ¿no? Porque es difícil sacarle la pelota a Rentería. Sí, creo que peca siempre en esa última decisión, hace una de más y le falta todavía un poco más de colectividad. Yo escuché a Jenny diciendo que Perea no jugó bien, pero en el segundo tiempo creo que fue de los más destacados. Vea, el centro a Neisser es de él, una jugada por derecha. Hay una jugada de penalti que reclama Colombia, Perea se había ido a la izquierda y prácticamente que arrastró a 2 o 3 defensas de Noruega y luego pide un penalti que no era, pero creo que en el segundo tiempo de los más inquietos para mí sí fue Óscar Perea. En el primer tiempo le costó un poquito, pero terminó mejor que algunos de sus compañeros y sigue siendo un jugador importante en el esquema de ataque de Colombia. Ah, no, total. O sea, indiscutible sí. Lo que digo es que para el buen partido que hizo en el debut, en el segundo quedó debiendo. Le quedó faltando. Sí, y en el caso de Rentería. En el caso de Rentería, sí estoy de acuerdo con usted. Digamos que hace siempre una de más, que le falta un poco engranarse y tomar una mejor decisión. Al final, sigue siendo un jugador interesante por el costado, pero también a él sí que le falta un poco más de madurez en esa última decisión. Sí, ahora vamos a los suplentes, solamente para destacar un detalle, Andrés, que me parece que hay que contarlo, y es que Roiner Benítez lo pedíamos muchos, porque es un jugador que ha dejado muy buena imagen en el torneo colombiano, y que parecía en la teoría pues que pudiera incluso discutir una titularidad. Y entra él, aquí lo tengo en el minuto 59, creo que hasta ese momento éramos bastante espesos en la generación en Colombia, teníamos pocas sociedades, nos estrellábamos una y otra vez contra esta Noruega, que básicamente no nos propuso nada distinto a cerrarse y hacer que nos estrelláramos contra ellos muchas veces, pero digamos que estábamos en esa densidad de juego hasta que apareció este muchacho, que yo creo que Benítez fue indispensable para activar a todos los que ustedes ya han destacado, como que pasaron el examen precisamente por el segundo tiempo. Fue como esa última media hora que tuvo Roiner Benítez y que cambió la cara de la selección, ¿no? Sí, total, de los suplentes, el que mejor lo hizo fue Benítez. De hecho, tuvo un tiro a puerta, un pase importante, o sea, intentó reactivar ese ataque que estaba como un poco perdido, y gracias a él mejoraron bastante en esos últimos 30 minutos que estuvo ahí en el campo, y se movió por varios lados, o sea, no se quedó solo en una parte, sino tuvo varios movimientos por los dos sectores, y eso terminó también siendo importante para Roiner, que pues Rentería tampoco es que haya tenido el gran partido, y pues en lo poco que se le vio a Benítez puede pelearle la titular de pronto contra Nigeria, pero pues no, porque pues Rentería hoy no pesó nada en 59 minutos, o sea realmente fue muy bajo lo que
lo que propuso por Digamos ese que la peleó más que los demás, pero no fue eficiente, ¿no? pero No no tuvo terminó así siendo como, como, como algo que uno dijera, uy, gracias a él el Colombia está jugando más y no, o sea, no lo sentí en el campo a Rentería. En cambio con Reiner sí hubo como un poco más de protagonismo en esa parte de ataque y, y bueno, pues esperar para ver si le dan la oportunidad a Reiner Benítez, que es que hay jugadores que muestran cosas buenas. En un momento uno llega y los quisiera ver más tiempo y es ahí donde tienen un bajonazo también. Entonces, Ujú. eso es a veces lo que a mí me da como un poco a veces de rabia, pero, pero pues lo que se vio en realidad de Roger Benítez fue bastante bueno en ese remate de partido donde pues Colombia dominó totalmente a Noruega. Bueno, Reiner titular contra Nigeria o no, No, todavía no me arriesgaría. ¿no? Es O que sea, lo ella hizo muy bien, pero haga la fila. estuvo bueno, bien media hora, pero pues que no sé si es suficiente para haberse ganado de Bueno, pronto. pero a Rivero le vimos media hora y fue titular contra Noruega, ¿no? Bueno, pues sí, también, pues claro que es que uno en el camino después del debut, uno es donde va probando un poco más. Y pues ya contra Nigeria ya se busca una clasificación, los primeros lugares ya el nivel aumenta un poco más la exigencia, entonces pues ya es decisión de César Torres, pero pues no sé si me arriesgaría total con Benítez. De pronto sí darle un poco más de minutos viniendo desde el campo, desde el banco de suplentes, un poco Ujú. más de minutos para ver cómo responde, si definitivamente me termina de convencer, pero pues no lo pondría a titular contra Nigeria. Ok, entonces el Deportivo Independiente Rentería no sufre con el compañero Andrés Rocha. Hablemos entonces ahora de tabla de posiciones, Juan Pablo, de realidades de Colombia dentro del grupo F, el siguiente partido que tiene que pasar, cuáles son las cuentas que hace Colombia ahora que tiene 4 puntos, los mismos que Noruega en el grupo. Jenny, es muy difícil, pero yo me atrevería a decir que Colombia ya está clasificada, porque clasifican las dos primeras y las mejores terceras, y en caso de que Colombia perdiera y llegase a quedar tercera, hay pocas selecciones con 4 puntos. Sin embargo, pues hoy Colombia es líder del grupo F, tiene 4 puntos, los mismos de Noruega. ¿Por qué gana? Creo que es por tarjetas amarillas que está ganando su primer lugar. Noruega tiene más amonestaciones porque tienen un gol a favor y ninguno en contra las dos selecciones. Nigeria y Arabia Saudita, que a la hora que estamos haciendo este podcast están empatando, pues están por debajo. Y en caso de que haya un ganador, pues no van a superar a Colombia porque quedarían con 3 puntos. Por eso Colombia tendría que en la última fecha buscar sumar. Si quiere terminar primera, pues la victoria, ojalá por más de un gol, le daría ese primer lugar, esperando que Noruega no le gane a Arabia Saudita por más goles que lo haga Colombia, es decir, que no lo supere en esa diferencia de gol. Y si no, con el empate Colombia estaría garantizándose como segunda, yéndole, digamos, en el peor de los escenarios. Pero creo que Colombia ya está en octavos de final y el próximo domingo contra Nigeria, pues seguramente es la oportunidad simplemente de confirmar ese cupo, uno de los 16 en octavos de final. Amén, hermano. Don Andrés Rocha, tengo una última pregunta para ustedes, bueno, para los dos. Tengo la misma pregunta que nos vamos a encontrar después, por supuesto, para hablar de ese cierre de este grupo F de la selección nacional. Pero les tengo una pregunta como a manera de resumen de lo que hemos visto ya en 2 partidos de esta selección. ¿A ustedes les gusta o no les gusta lo que están viendo de la selección Colombia? ¿Les parece que este es un equipo que puede aspirar hasta dónde dentro de este mundial después de ver los 2 primeros exámenes? Viéndolo en cuanto a la parte defensiva, me parece que están bien y eso puede ser importante para un mata-mata cuando ya se vengan las fases de eliminación directa. Me parece que puede Colombia jugar bien sólido así defendiendo. No sé si les alcance por la parte ofensiva, porque pues han mostrado que son muy planos atacando, o sea, no han convencido demasiado del medio campo hacia adelante. Entonces, eso también pasa factura al final de una definición
directa. Entonces, yo ya Colombia, digamos, tiene un pie adentro y contra estos rivales, pues Colombia no tuvo mayor exigencia. Entonces, yo le pongo unos cuartos, y eso por bien que nos vaya en unos octavos contra un rival similar o de características que se pueda competir, pero ya digamos que un mundial ya comienza después de cuartos y ahí ya es donde ya la situación cambia, los rivales cambian y todo, y se empiezan a ver todos los errores. Entonces, pues para mí unos cuartos puede avanzar de octavos tranquilamente. Bueno, ahí me está saliendo un aviso en la transmisión que dice: a César Torres no le gusta tu comentario, no sé por qué ese comentario. Don Juan Pablo. A mí me gusta, es decir, uno ve intenciones, uno ve ideas. Creo que todavía este equipo no ha podido consolidarse con un resultado más favorable, como más categórico, pero tiene cosas importantes. Contra Noruega, Torres dejó ver que tiene variantes también para atacar y que de a poco sigue construyendo este equipo en el camino. Le queda un partido ya contra Nigeria para, digamos, ya fortalecerse del todo, porque luego vienen las llaves mata-mata o de un solo partido, que es ganar, así sea por penaltis en caso de un empate, y seguir de ronda, y si no, una derrota ya lo eliminaría. ¿Hasta dónde podría llegar esta Colombia? Va a depender mucho del calendario, de la posición en que clasifique. Hay selecciones muy buenas. Yo creo que Colombia todavía no es candidata al título, porque uno ve a Japón dando la sorpresa en el grupo de Chile, ve a Marruecos, que ya le ganó a España y a Brasil, y ve a Argentina también muy sólida. Entonces creo que de momento hay que ir paso a paso, buscar superar la ronda de octavos de final y ir mirando qué calendario le va a quedar, Jenny, porque aquí va a depender mucho, cambia mucho el panorama, si es primero, si es segunda, o incluso si llegase a tener un resbalón y clasificar como una de las mejores terceras. Pero el primer objetivo lo va a cumplir, que es pasar a octavos de final. Colombia no se queda en una fase de grupos de un sub-20 desde 1993, o sea que la misión principal era esa, pasar de ronda, pasar de fase de grupos y luego ir mirando cómo va el camino. Yo mínimo lo tengo en cuartos, creería que podría llegar hasta esa ronda. Vamos a ver de ahí en adelante. Bueno, me está saliendo una manito así sobre ese comentario. Arroba César Torres está bastante activo en nuestra conversación, en nuestro podcast, pero sí, digamos que yo creo que igualar esa presentación que hizo en el último mundial es lo mínimo. Creo que les dejan la vara en un buen lugar a los muchachos de César Torres. Pero yo sí aspiraría a que intentemos ir un poquito más arriba. Yo entiendo que hay selecciones muy fuertes, pero también he visto tropezar a España, que ya lo decían ustedes, y he visto pero sufrir tremendamente a Francia, y he visto también a Brasil muy decepcionante, que siempre es una de las potencias. Así que bueno, tal vez en el camino algunos de esos tradicionales grandes también se pueden caer. Bueno, puede pasar que ellos pasen la primera ronda, como pasa muchas veces, pasan la primera ronda con problemas y de ahí en adelante pues Brasil es Brasil, Inglaterra es Inglaterra, y bueno, pues eso también puede pasar. En ese sentido, hay una ventaja de los, digamos, los rivales que usted dice, Argentina, Brasil, España, y es que como la FIFA no obligó a prestar a los jugadores, vinieron con selecciones realmente un poco más débiles de lo que se esperaba. Colombia, en medio de todo, tiene un equipo más fuerte, por lo menos con recorrido en primera división, no así con España y con Brasil. Esa es una de las explicaciones para que no hayan tenido un buen comienzo. Y lo que usted dice, digamos que hay que aprovechar esa oportunidad para tratar de dar un paso más y llegar, ¿por qué no?, entre los 4 mejores de un Mundial Sub-20, que solamente lo ha hecho Colombia una vez, ¿no? En el 2003 con Reinaldo Rueda. Sí, señor, equipazo aquel en el 2003. Pero yo creo que tendríamos que apuntar un poco a eso, ¿no? No podemos hacernos responsables de que Yamal no esté, a pesar de que sería convocable, o que Doué no esté en Francia. Eso no es responsabilidad nuestra. Deberíamos creernos un poco más
ir con más confianza y con más ambición a tratar de dar una gran sorpresa. Creo que Cuba no se imaginaba que podía empatarle a Italia y ese es un buen espejo, tratar de pensar en eso que nadie tiene en su cuenta y apuntarle por fin a una semifinal me parece que sería un buen punto. Vamos a ver, todo va a depender, como bien dice Juan Pablo, del lugar en el que clasificamos, del rival que nos toca de aquí en adelante y un poco también del crecimiento que tienen los equipos juveniles durante un mundial. Muchas veces pasa que el equipo, y creo que lo hemos visto en el sudamericano, que el equipo que arranca la competencia no se parece al equipo que termina en estas categorías, en estos muchachos que son tan jóvenes. Muchos vienen muy cargados de presión, con esta cosa de saber que tienen una gran vitrina, que no hay mucha gente en las tribunas, pero esos que están en las tribunas regularmente son empresarios, así que eso también les crea una cantidad de cosas a los jugadores que hacen que pase eso, que el equipo que arranca un mundial, pues no es necesariamente el equipo que lo va a terminar. Vamos a ver si es el caso de Colombia, ojalá, pero por ahora se hace la tarea, son 4 puntos que eran necesarios. Vamos a ir a ese partido contra Nigeria a ponerle el check a esa clasificación y a tratar de ir muy arriba porque eso nos va a facilitar en los octavos de final un poco el camino, nos toca, o en general, toca el camino más fácil a aquel equipo que es primero de su grupo. Así que vamos a intentar, por supuesto, ganar. Ojalá no salgan a empatar o no salgan a sumar los muchachos de la Selección Colombia, porque todo el que sale a empatar pierde. Entonces, por favor, pensemos en que ese es un partido que hay que ganar sí o sí. Nos vamos a encontrar con ustedes, por supuesto, para seguir hablando de este tema del Mundial Juvenil y de muchos otros temas, porque tenemos en curso, por ejemplo, una Copa Libertadores femenina, tenemos, por supuesto, la Copa Colombia nuestra que está avanzando normalmente, la Liga también. Vamos a tener mucho fútbol para felicidad de ustedes y de nosotros, así que nos vamos a encontrar próximamente en este espacio para seguir debatiendo de este deporte que nos apasiona. Para ustedes, entonces, mis compañeros, mil gracias por sus comentarios en esta conversación. Para nuestro aliado estratégico, que es nuestro ingeniero Carlos Solano, mil gracias también por estar siempre corriendo a nuestro ritmo, y para ustedes que nos acompañan y nos regalan tanto tiempo, mil y mil gracias por estar ahí. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red.